Saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión. Doy gracias al Creador del universo, porque ya de varios días sin transmitir, nos ha dado la oportunidad de conectarnos para continuar con nuestras clases, principalmente este curso que hemos iniciado, los secretos o misterios revelados del Evangelio de Mateo. Estamos en la clase número 13. Ya hoy corresponde la clase número 14, pero seguimos ahondando en el secreto número 12. Ya la semana pasada, o la clase anterior, mejor dicho, arrancamos con Mateo capítulo 5 del verso 1 al 12. Ya, y quedamos, si no me equivoco, hasta el versículo 7. Vamos a confirmar. Hasta el versículo 7 quedamos. Y este secreto tiene el detalle hasta el verso 12. Así que desde el versículo 8 en adelante es lo que vamos a tratar en esta clase. Ya las personas que no han visto la clase anterior, pues pueden ponerse al día. Hemos compartido las clases por Facebook, hemos compartido las clases en el grupo, así que pueden ahí alinearse eh, en sus tiempos. Bien, a modo de repaso, vamos a leer el texto literal que usamos la semana de la clase de la primera parte para refrescar un poquito la memoria. Bien, lo primero es hacerles recordar que este documento que en Occidente es conocido como Nuevo Testamento es, es de origen judío, en primer lugar, y segundo, es que todos los escritos que nosotros vemos aquí pertenecen a la rama judía del misticismo o de la Kabbalah, como llamamos, que es la sabiduría secreta, la sabiduría espiritual, la sabiduría divina, celestial de la Torah. En el lenguaje del Nuevo Testamento se usa la frase común, misterio del reino de los cielos. Ya sabemos, en la primera clase que dimos de este curso, en la clase de introducción, pusimos las bases de cómo antes la Kabbalah era llamada o cómo estos misterios eran llamados antiguamente. Entonces, la primera clase tiene el fundamento para que eh, cuando gusten ahí en el canal de YouTube puedan eh, darle un vistazo, porque ahí están los fundamentos de lo que fundamentamos respecto a la sabiduría secreta. Hay ciertos códigos, ciertas frases que se usan en el Nuevo Testamento que aluden a lo que hoy llamamos la Kabbalah, que en el lenguaje traducido del Nuevo Testamento es conocido como eh, los misterios del reino de los cielos, ya, o la sabiduría secreta o la sabiduría en misterio, como también Pablo le llama en algunas cartas. Entonces, una de las particularidades de los misterios es que están disfrazados o están protegidos o están vestidos con metáforas o historias. Y bien, ya saben ustedes desde la clase ya número 2, cuando comenzamos a comentar los secretos del capítulo 1 de Mateo, ya vimos que incluso la genealogía que aparece ahí de Mateo son secretos. Entonces, queda claro que los documentos cabalísticos no tienen el fin de que tú conozcas, te memorices una historia, sino que tienen el propósito
de que tú puedas ahondar y conectar con la esencia espiritual, con el secreto, con el misterio, con ese alimento espiritual que necesita tu alma, ¿ya? Con esa energía que está oculta debajo del texto. Entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento ha sido un documento mal entendido? ¿Por qué? Porque se ha querido comprender desde una base teológica, se ha querido entender de una perspectiva religiosa o incluso hasta histórica, cuando la rama a la cual pertenece, ¿ok? A la literatura a la cual pertenece el Nuevo Testamento es a la Kabbalah. Entonces, cada persona, cada personaje, cada historia oculta un secreto en este texto. Entonces, cuando tú estudias el Evangelio de Mateo, que es el que estamos viendo, con los códigos cabalísticos, entonces es ahí donde toma sentido todo lo que ahí está escrito. Entonces, si lo quieres interpretar de manera teológica, entonces estás en un camino equivocado, te has puesto unas gafas equivocadas, unos lentes equivocados, porque el Nuevo Testamento pertenece a la línea de la Cábala. Lo que tienes que conocer tú son los códigos para poder descifrar lo que ahí está escrito. Es por eso que Rabbi Yeshua siempre decía, hay personas que se le hablan parábolas solamente, es decir, se le cuentan historias, se le cuentan metáforas, pero no se le revela lo que está debajo de la metáfora o de la historia. Pero a ustedes, le dijo a sus discípulos, a ustedes se les ha sido designado conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces, estamos revelando, yo soy un transmisor, soy un eco de mi maestro, eh, Haniel Shulhan, cuyo autor, el Eterno, lo ha inspirado a descodificar todos estos escritos, y por supuesto, con la gracia divina, la sabiduría que el Eterno también me ha dado, podemos combinar toda esta sabiduría y poder compartirla con el mundo. Entonces, ya saben, leer un texto de Kabbalah no tiene el propósito de contarte una historia. Por eso que si tú tratas de entender el Zohar, el sagrado Zohar de una manera literal, tú vas a entender cualquier cosa. Tú tienes que aprenderte los códigos. Cuando te aprendes los códigos, puedes descifrar los textos cabalísticos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Compartiéndote los códigos y a la vez descifrando las historias, las metáforas, las enseñanzas que vienen de este documento que en Occidente conocemos como Nuevo Testamento. Vamos al texto de base. Ya estamos en el secreto número 12. Mateo capítulo 5 del verso 1 al 12 dice, y viendo la multitud subió al monte, eso ya dijimos que significa subir al monte, y sentándose, también revelamos la clase anterior que significa sentarse, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, también lo revelamos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También revelamos todo esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La clase anterior también revelamos estos secretos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hasta aquí llegamos la clase pasada, ¿ya? Entonces, en esta clase, desde el verso 8 hasta el verso 12, con el favor de Hashem, eh, compartiremos lo que falta de este secreto. Dice el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya, es el texto literal. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta clase es el verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Primero quiero compartir contigo un texto que está muy ligado a esto, que está en el Teilim, en el Salmo capítulo 24, verso 3 al 4. Rabbi Yeshua habla de los de limpio corazón, ¿ya? Y aquí David Amelech, el rey David, nos comenta en el libro de los Salmos, capítulo 24, verso 3 al 4, y dice, y hace una pregunta, ¿quién subirá al monte de Hashem? ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Eso es lo que nos comenta el rey David. Entonces, Rabbi Yeshua dice, bienaventurados los de limpio corazón. El rey David pregunta, ¿quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Rabbi Yeshua usa el mismo término. Pureza, limpieza de corazón alude a lo mismo. Pero Rabbi Yeshua dice, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Bien, aquí hay una pregunta. Según el texto del profeta, perdón, del rey David, cuando el rey David usa el término limpio de manos y puro de corazón, ¿qué significa esto? Bueno, primero el concepto mano, según los misterios del reino de los cielos, según el misterio o los secretos de la Kabbalah, mano es un código que hace referencia al cuerpo y el corazón es un código que hace referencia al alma. Voy a repetir las frases del rey David. El limpio de manos y puro de corazón. Mano es un código en Kabbalah para hablarnos del cuerpo físico. Y corazón es un código en Kabbalah o los misterios del reino de los cielos para hacer referencia al alma. Entonces, el rey David nos está hablando de la pureza del cuerpo, en otras palabras, y la pureza del alma. ¿Ya? De hecho, en Kabbalah se usa el término purificar el cuerpo y santificar el alma. Los dos nos habla de limpieza, por supuesto, de purificación, de santidad. El cuerpo se purifica, el alma se santifica. En otras palabras, ¿quién subirá al monte de Dios? Ya dijimos qué significa subir al monte. Subir al monte tiene que ver con subir la escalera de ascensión a los mundos superiores. Entonces, cuando el texto nos dice que Rabí Yeshua sube al monte, no está hablando que Rabí Yeshua estaba realizando meditaciones cabalísticas en ese momento y subió por el ascenso de la escalera o de los mundos para entrar al último peldaño que es Axilut, que es el mundo espiritual, el mundo de la emanación.
En otras palabras, ¿quién sube a Axilut? ¿Quién sube al monte de Dios? ¿Quién sube al mundo de la emanación? ¿Y quién estará en ese lugar santo? En otras palabras, el que purifica su cuerpo y el que santifica su alma. Es aquella persona que tiene acceso a los mundos celestiales. Es por eso que desde los primeros capítulos que hemos venido hablando, la figura, por ejemplo, de Johanán, la figura de Juan, es un arquetipo de la migbe. Juan es un arquetipo de la purificación. Entonces, ya tuvimos, creo que una o dos clases donde hablamos sobre las purificaciones y cuán necesario es purificar el cuerpo en la migbe o en aguas vivas, en aguas que estén en movimiento, para que la energía que está, ya sea en el mar, en el río, en aguas de lluvia, en aguas de manantial, puedan quitar del cuerpo las malas energías o lo que llamamos en Kabbalah la klipot, esas cáscaras impuras, y el cuerpo pueda quedar en un estado de pureza. Entonces, mientras el cuerpo está en un estado de pureza, pues el alma también requiere santificarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la persona está en constante purificación, en constante limpieza del cuerpo y quitándose las malas energías o las energías impuras del cuerpo, aquella persona se va sensibilizando. ¿Para qué? Para poder entrar a Axilut en la meditación. Es por eso, como dijimos en una de nuestras clases, Juan el Bautista dijo, yo os purifico con agua, pero el que viene detrás de mí dice, os purificará, como dice la versión tradicional, con Espíritu Santo y fuego. Pero ya dijimos lo que significa eso. Es decir, está hablando de la Torá de fuego, no se está hablando de la Kabbalah. Por lo tanto, contra más purificaciones hagas, tu alma está más preparada para retener los secretos del cielo, poder retener los secretos de la Kabbalah, los misterios del reino, y poder entrar a los planos superiores. Entonces, es importante ir a la migbe, es importante hacer purificaciones, es importante quitarse la mala energía del cuerpo. Tú sabes que contra más clipot tienes, más rechaza los misterios. Contra más energías negativas, contra más energías impuras tienes, más rechaza. Y esas son esas mismas energías, esas mismas influencias las que rechazan el mensaje de la Kabbalah. Y por eso hay que gente que niega la Kabbalah, que la rechaza, e incluso hay clipot que no dejan que estos secretos puedan ser penetrados en estas grandes luminarias que plasmaron estos escritos que conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, es preferible burlarse, es preferible rechazar, pero lo hace por ignorancia, número uno, o lo hacen simplemente porque están cargados de clipot que no pueden penetrar el texto literal y se quedan solamente con la vestidura y no con lo que está por debajo de la vestidura, que es el alma del texto. ¿Ves? Entonces, ¿quién entrará? El limpio de manos, es decir, aquel que purifica el cuerpo, y puro de corazón, aquel que santifica el alma. Entonces, cuando purificamos el cuerpo, cuando santificamos el alma, tenemos acceso al monte de Hashem, al monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? El monte de Dios son los lugares celestiales. El monte de Dios es lo que llamamos en Kabbalah Axilut, el mundo de la emanación. Cuando purificamos el cuerpo por medio de la migbe y santificamos el alma por medio de la Kabbalah, entonces veremos a Dios. Eso es lo que está diciendo Rabbi Yeshua. Bienaventurados los de limpio corazón. En otras palabras, bienaventurados los que santifican el alma. Y el rey David dice el limpio de manos. Por lo tanto, la purificación del cuerpo y la santidad del alma nos permiten ver a Dios. Esto quiere decir que el estudio de los secretos del cielo tiene que ir acompañado de meditación cabalística, porque cuando nosotros contemplamos los nombres de Dios, esto en Kabbalah llamado Itbonenut, es ver a Dios. Cuando nosotros conectamos, subimos al monte de Dios,
nosotros vemos a Dios. Entonces, si Rabí Yeshua te está diciendo que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, es porque verán a Dios. Entonces, ahora, para ver a Dios tienes que subir al monte. Entonces, el estudio de los secretos del cielo tiene que ir acompañado de la meditación cabalística. Porque cuando nosotros contemplamos los nombres de Dios, entonces vamos a tener acceso a verlo. Entonces, ver a Dios significa ver los nombres de Dios. Cuando tú ves los nombres de Dios, tú ves la esencia divina. Tú ves los nombres, ves el alma de Dios. Porque el Creador y sus nombres son uno. Cuando tú conectas con un nombre de Dios, ya sea los 72 nombres de Dios, ya sea el nombre de Dios de 42 letras, ya sea el nombre de Dios de 72 letras, ya sea los 10 nombres que están en el árbol de la vida, sea cualquier nombre de Dios que tú puedas conectar, tú estás viendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, es en esa esfera donde tú tienes acceso a abrir tus ojos. Pero no está hablando de los ojos del cuerpo, está hablando de los ojos del alma, porque Rabí Yeshua está hablando de los limpios de corazón. Corazón es un código para hablar del alma. Por lo tanto, aquellos que santifican el alma en el estudio de la Torá, en el estudio de los secretos del cielo, y realizan meditaciones cabalísticas, a través de la meditación se te abre los ojos del alma, o como dicen algunos por ahí, se te abre el tercer ojo, y tú tienes acceso a contemplar la dimensión espiritual. Entonces, tú conectas, tu alma se desenfunda del cuerpo, entra en un plano espiritual y tú comienzas a ver a Dios. Tú ves el nombre de Dios y ves también lo que Dios te está mostrando en la esfera espiritual. La Torah dice que nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Por eso que cuando nosotros hacemos meditación cabalística, abandonamos nuestro cuerpo físico y nos metemos en otro cuerpo que es el Maguen David, el escudo de David. Y posteriormente nos sumergimos en las letras hebreas que componen el nombre de Dios o combinación de nombre de Dios. Consecuentemente, cuando santificamos nuestras almas por el estudio de la Kabbalah, entonces verás a Dios. Es decir, que sí es posible ver sin la necesidad de morir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Meditando. ¿Sí? Entonces, todo esto está en línea. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento, Rabí Yeshua subió al monte, ¿qué significa eso? Rabí Yeshua estaba meditando, entró al plano espiritual. Entonces, o sea, se sentó, bajó los misterios que estaban arriba y los bajó al plano del Tzilut. Porque la escalera de Jacob no consiste solamente de que tú te vayas a los multiversos y a los universos paralelos y no regreses más. Tú subes a buscar un mensaje divino y ese mensaje, ese archivo, ese secreto, tú lo bajas a este plano. No es para que quede allá, es para bajarlo. Por eso la escalera es para subir y la escalera es para bajar. La escalera de Jacob, ángeles suben y ángeles bajan. Entonces, porque tu alma sube, pero tu alma tiene que bajar. Hay muchas personas que quieren subir, pero no bajan. Y hay personas que quieren quedarse abajo y no quieren subir. Entonces ya sabes qué significa, hemos descifrado qué significa eh, limpio de manos y puro de corazón. ¿Ya? En algún momento, bueno, en las clases sobre la migbe, o sea, cuando hablamos de Juan el Bautista, nosotros hablamos un poquito más sobre la purificación. Ahora, cómo hacerlo, ya entramos a planes de acción. Cómo lo hacemos en el plano físico. Eso se llama alajá. A través de la alajá, a través de la forma, como lo han establecido los sabios, lo hacemos. Y también los sabios de la Kabbalah que nos revelan cómo acceder a los planos superiores. Como dijo Rabbi Yeshua, es necesario volver a nacer de agua, pero también de espíritu. Entonces, nacemos por medio de la migbe, pero también a través de la meditación cabalística para acceder al útero supremo, que en Kabbalah llama Davina, y desde ahí, pues nosotros renacemos
nos sumergimos en las aguas superiores, el alma regresa al cuerpo de una manera diferente. ¿Ya? Entonces, verso 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya nosotros hemos explicado en clases anteriores el concepto de hijo de Dios, según la Kabbalah, ¿ya? Porque hay concepto de hijo de Dios según la teología, pero estamos hablando de concepto de hijo de Dios según la Kabbalah. Entonces, Rabbi Yeshua, como muchos otros cabalistas, fueron llamados hijos de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque fue un título que se ganaron por la pasión que tuvieron de fundirse con la divinidad, por hacer de Bekut Hashem, por hacer esa conexión con la divinidad. Pero aquí el texto nos dice en el verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, nuestros sabios enseñan que hay una guerra entre el alma y el cuerpo. ¿Cuál es esa guerra? Esa guerra es entre la inclinación al mal y la inclinación al bien. El Yetzer Hara y el Yetzer Hatov. La inclinación o instinto al mal, o la inclinación o el instinto al bien. Entonces, por una parte, el instinto al bien está asociado al alma y el instinto al mal está asociado al cuerpo. Entonces, el cuerpo quiere dominar y el alma también quiere dominar. Viene y se genera una lucha generando estrés en la persona. Si nos damos cuenta, un porcentaje muy alto de la humanidad vive en estrés en nuestra generación. ¿Por qué el estrés? Porque hay una guerra constante entre el alma y el cuerpo. ¿Cuál es el estrés? Cuando el alma sabe lo que tiene que hacer, pero el cuerpo está haciendo otra cosa. No hay persona más estresada que conociendo su propósito en este mundo esté haciendo otra cosa. No hay personas más estresadas que su alma está ahogada, que su alma está oprimida y su cuerpo está haciendo otras actividades que no están en armonía con el deseo del alma. Entonces, cuando hay una, es como te pasa cuando tú sabes que tienes que hacer Shabbat, sabes que Shabbat es un día completo de conexión espiritual. Y, por ejemplo, te toca trabajar en Shabbat, porque el sistema donde estás te obliga a trabajar en Shabbat. Por una parte, tu cuerpo está trabajando y está tratando de hacerlo mejor, pero por otra parte, tu alma está haciendo otra cosa. O sea, tu alma está esclava del cuerpo, no conectando en la dimensión de Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Estrés. Y esto pasa lo mismo, no solamente con Shabbat. Cuando tú sabes que tu alma trae un ADN, tu alma trae una información, tú has bajado, tú has encarnado, vienes con un propósito a este mundo. Tal vez vienes de vidas pasadas, estás en la actual, tal vez no recuerdas nada, y más todavía cuando no conocemos la memoria del alma. De hecho, estamos dando unas par de conferencias, hemos dado en semanas pasadas, eh, conferencias sobre la meditación cabalística. Y en una de esas cosas yo dije, en una de esas clases eh, que no hay peor cosa que cuando el alma pierde la información. El alma no recuerda nada. El alma no sabe de dónde viene, el alma no sabe qué es lo que tiene que hacer acá, y el alma no sabe a dónde va. Cuando el alma no sabe, no se siente en terreno, no sabe cuál es su camino, entonces el alma se frustra. Entonces, imagínate que en tu subconsciente el alma sabe lo que tiene que hacer, pero estás haciendo otra cosa. ¿Sí? Y esto es la metáfora del profeta Jonás que ingresó al barco, ¿cierto? Venía con una misión Jonás, pero resulta que el mensaje que traía del mundo espiritual era que tenía que ir a Tarsis, perdón, a Nínive y anunciar su mensaje. O sea, el designio de Jonás era ser profeta y tenía que llevar un mensaje a Nínive. Pero
Dice que tomó rumbo a otro lado, dice que se subió a un barco. ¿Qué es lo que es el barco? El barco representa, en esa metáfora, el cuerpo. Jonás representa el alma. Entonces, Jonás entra al barco, es decir, el alma entra al cuerpo, el alma viene con una información, así como Jonás tenía una información, se insufla en el cuerpo, en el barco, y resulta que va rumbo a otro lugar, a Tarsis. Él tenía que ir a Nínive, pero él va a Tarsis. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Jonás. Jonás está tomando un rumbo que su alma no vino a hacer a este mundo. Está llevando al cuerpo, es decir, está tomando un barco y direccionándolo hacia otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay tempestad, dice el texto de la Biblia, del Tanaj. Hay una tempestad y comienza el barco a sacudirse, son las tormentas, y empieza la murmuración, las olas comienzan a azotar el barco, y eso simboliza cuando el universo sabe que tú no estás cumpliendo tu misión y te empieza a poner pruebas. El universo comienza a ponerte trabas, dificultades, tormento, golpe, te empiezan a golpear hasta que el alma reaccione a lo que ha venido a hacer este mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que incluso dice que el Jonás tuvieron que sacarlo del cuerpo y lo metieron a donde se cayó al mar y se introdujo en una ballena. Eso es lo que pasa a veces cuando el alma sale del cuerpo y tiene que morir y tiene que volver otra vez. Jonás también, ese es el secreto de la reencarnación, la Gilgulay Neshamot, la rotación de las almas. Que Jonás salga de la nave, salga del barco, porque está yendo rumbo, es cuando la persona se pasa toda la vida yendo en dirección contraria al alma y la persona se termina muriendo. Entonces, cuando la persona muere, el alma sale y tiene que volver otra vez a cumplir sus misiones. Por eso que después luego el alma de Jonás ingresa al pez y el pez dice que lo vomita en el territorio donde tenía que llegar. Quiere decir que la rotación de tu alma tú tienes que volver hasta cumplir tu propósito, hasta cumplir tu misión. Tú no escapas de tu misión. De hecho, fue una misión que tú mismo te creaste. Fue un contrato que tu alma firmó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jonás está en el barco, equivale a tu alma yendo a lugares que no tiene que ir o haciendo lo que no tiene que hacer. Eso provoca estrés, eso provoca tempestad, caos en tu vida. Qué maravilloso secreto de los que Rabbi Yeshua nos entrega aquí. Tú lo lees en una simple frase, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Te fijas? Entonces, el alma quiere dominar al cuerpo, pero el cuerpo también quiere dominar al alma. Entonces, tiene que haber paz interior. Pikuach, pikuach nefesh, paz interior. Entonces, eh, cuando hay paz interior, eso es lo que significa ser pacificador. No sé si dije bien la palabra pikuach nefesh. Eh, sí, pikuach nefesh, está bien. Entonces, el Creador nos ha regalado la meditación. Vamos a revelar otro secreto de la meditación. La meditación cabalística procura la paz. Porque cuando nosotros meditamos, hacemos respiraciones profundas. Y cada vez que meditamos haciendo respiraciones profundas, el cuerpo se calma. Y una vez que el cuerpo se ha calmado, le permite al alma abandonar la parte física. Y cuando el cuerpo abre su puerta y el alma sale, el alma va a los mundos superiores porque su energía espiritual está allí. Y cuando vuelve, entra al cuerpo, no solamente se beneficia a sí misma, sino que también beneficia al cuerpo.
comenzando a ver armonía que no te puedes ni imaginar. Porque cuando tú meditas nombre de Dios, tu alma se separa del cuerpo y conecta con una energía divina, con una energía que está envuelta en nombre de Dios. Tu alma se baña de esa energía, se reviste de esa luz, y cuando regresa al cuerpo, o sea, tu alma ya viene investida de esa energía, y cuando ingresa al cuerpo, el cuerpo se beneficia de esa energía. Entonces, cuando el alma regresa al cuerpo, es ahí donde el cuerpo siente paz. Algo ocurrió, pero algo ocurrió primero con el alma, luego con el cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo abre su puerta y el alma sale, va a los mundos superiores, recibe energía espiritual, el alimento que viene de la boca de Dios, como está codificado en la Torá, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Dios no tiene boca. Boca de Dios es un código que nos habla del mundo de la emanación. Entonces, en el mundo de la emanación, Axilut, como se llama en hebreo, también es conocido como el mundo de los nombres de Dios. Entonces, los nombres de Dios son la comida del alma. La energía de los nombres de Dios, la energía de las letras hebreas, son el alimento del alma. Por eso que hay gente que escucha melodías, canciones, salmos en hebreo y no sabe cómo su alma comienza a moverse, a sacudirse, a vibrar. ¿Qué es lo que ocurre cuando el alma está escuchando esas melodías? Porque el alma conoce cuál es su alimento. Independientemente si conoce la traducción o no conoce la traducción, el alma conoce de dónde viene, el alma conoce su alimento espiritual. Entonces, el alma se nutre y luego beneficia al cuerpo también, comenzando a ver Pikuat Nefesh, paz interior, armonía. Incluso algunos expertos te dicen que la meditación cabalística influye en la paz interior de varias formas. O sea, ya cuando el alma ingresa al cuerpo, esto ya cuando el alma ingresa al cuerpo, hay, hay calma mental. Porque en el momento que tú enfocas la atención en la respiración, porque también hay la parte de la respiración, tiene que hacer una respiración consciente, se le llama respiración consciente. Es por eso que nosotros hemos aprendido a hacer meditaciones de manera consciente, más relajadas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al enfocar la atención en la respiración se reduce la actividad mental descontrolada que pudiste haber tenido, y aparte que el alma ya comienza a establecerse en el cuerpo, empieza a ordenar incluso las neuronas y todo el sistema nervioso lo comienza a armonizar. Pero se reduce en el momento de la respiración la actividad mental descontrolada que pudiste haber tenido, lo que puede llevar también a una sensación de calma, claridad en la mente, porque el cuerpo comienza a relajarse. Y esto te permite liberar preocupaciones, liberarte de tensiones y favoreciendo el Pikuat Nefesh, favoreciendo la paz interior. Número 2, el equilibrio emocional. Es decir, eh, también la paz interior puede verse reflejada en tu equilibrio emocional. La respiración profunda y consciente en la meditación cabalística ayuda a equilibrar las emociones, vibraciones, los sentimientos, permitiendo gestionar mejor el estrés, la ansiedad y otros estados emocionales negativos que pueden perturbar la paz interior. Número 3. ¿En qué influye la respiración en la meditación cabalística? ¿Sí? ¿Y qué es lo que produce como paz interior? Es también la conciencia en el momento presente. Cuando concentras tu respiración, se fomenta la presencia en el aquí y ahora. ¿Por qué?
Cuando meditamos, de hecho, la última frase que nosotros repetimos es aquí, ahora, así es y así será. ¿Sí? Las personas que van más adelantadas en nuestras meditaciones de los nombres de Dios, solemos usar esas frases al terminar. Entonces, al concentrarse en la respiración se fomenta la presencia en el aquí y el ahora, dejando de lado los pensamientos sobre el pasado, dejando de lado los pensamientos sobre el futuro, que pueden generar inquietud. Te concentras en tu presente. Esto contribuye también a experimentar paz interior en tu momento presente. Agradeces por tu presente, eres consciente de tu presente, porque el ego juega con tu pasado y con tu futuro, ¿sí? Al ego le gusta boicotearte con los tiempos, pero no hay cosa mejor que estar conectado a tu presente. Número 4, la respiración en la meditación cabalística influye en la paz interior, también a través de la conexión espiritual, que es lo que venimos diciendo, a través de la respiración en la meditación cabalística se puede fortalecer la conexión con aspectos espirituales más elevados, lo que brinda una sensación de plenitud y armonía a nivel interno. Entonces, en definitiva, al practicar la respiración de forma consciente y profunda durante la meditación cabalística, se establece un puente hacia la paz interior al calmar la mente, equilibrar las emociones, conectar con las dimensiones más profundas de la existencia, ¿ok? Y el alma logra dominar al cuerpo. Entonces, imagínate un caballo salvaje que va a representar tu cuerpo y un jinete que representa el alma. Mientras el caballo no ha sido domado, el jinete no puede subir al caballo porque lo va a terminar botando. Porque cuando al caballo se lo doma, que sería domar en este caso la parte animal y egoísta que nosotros tenemos, junto con el jinete hacen exhibiciones extraordinarias. Entonces, la manera de domar al cuerpo es por medio de la meditación cabalística. Porque cuando nosotros meditamos, el cuerpo se queda quieto. Y en ese momento que el cuerpo se queda quieto, lo comienzas a domar, lo estás calmando, porque el cuerpo es un animal salvaje que tiene su inteligencia, que tiene su energía y que hay que hacerle mucho trabajo de doma. Eso es lo que significa que la meditación cabalística procura la paz entre el cuerpo y el alma. Y cuando tal cosa haces, recibes el título de hijo de Dios. Recibes el título de hijo de Dios. Aquí voy a compartir una imagen. Entonces, imagínate lo que Rabí Yeshua nos dice. Bienaventurados los pacificadores. ¿Quién logra Pikuat Nefesh? Y no solamente, en el diario vivir también, ¿quién logra esa armonía entre el alma y el cuerpo? Imagínate cómo lograr esa armonía con una persona que es hiperactiva, una persona que sufre de ansiedad. La meditación te ayuda, ¿sí? Pero tienes que lograr también y aprender a adquirir esa calma mental, ese equilibrio emocional, estar en tu momento presente, tener esa conexión espiritual también en tu diario vivir, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen. Entonces, una vez que realiza la meditación, procurando la paz entre el cuerpo y el alma, eso significa ser pacificadores, recibe el título de hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros meditamos, lo hacemos con cerebro, corazón e hígado, porque está escrito en la Torá o en la Biblia
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si nosotros tomamos las iniciales de cerebro, corazón, y en este caso hígado, si tomamos, por ejemplo, la letra mem, que nos alude de la letra mem, o sea, existe una palabra que se llama melech. Melech se traduce al español como rey. Está compuesto de tres letras hebreas. No existen vocales. Por lo tanto, sería la letra mem, la letra lame y la letra kaf. De la letra mem se desprende la palabra moach, que es cerebro. De la letra lamed se desprende la palabra lev, que es corazón. Y de la letra kaf o jaf se desprende la palabra kabed, que es hígado. ¿Ya? Aquí tenemos tres letras. Entonces, de hecho, cuando nosotros meditamos, nosotros invitamos a hospedar al Creador dentro de nosotros y hacemos que el Creador se hospede en nuestro cerebro, en nuestro corazón y que el Creador se hospede en nuestro hígado. Entonces, cuando la Torá habla, amarás al Eterno tu Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu hígado, quiere decir de que la forma que tú vas a expresar ese amor es que Él se hospede dentro de ti. Es decir, tú no puedes decir que amas a Dios si Dios no se hospeda en tu cerebro, en tu corazón o en tu hígado. ¿Bien? Entonces, ¿quién es Melech? ¿Quién es rey? ¿Quién es rey? De hecho, hay un escrito también en el Nuevo Testamento que dice, nos has hecho reyes para nuestro Dios. Nos has hecho Melech, nos has hecho rey para mi Dios. ¿Pero qué significa que el Mashiach, o la conciencia Mashiach, como tú quieras llamarle, nos haga rey, nos haga Melech? Cuando tú hospedas al Creador, cerebro, corazón e hígado, es decir, cuando el Creador se hospeda, tú haces un templo para Dios en estas tres dimensiones, tú eres un rey. Entonces, es fácil decir, oh, me has hecho rey sacerdote para Dios, pero no tiene idea qué significa ser rey. ¿Tú crees que ser rey es mandar al prójimo? ¿Tú crees que ser rey es dominar a los ignorantes? ¿Tú crees que ser rey es dominar a los pobres? ¿Tú crees que ser rey es dominar al más débil? Mm, eso no es ser rey. ¿Quién es considerado rey según los secretos del cielo? Aquella persona que hospeda al Creador dentro de sí mismo. ¿Sí? Y de hecho, de la misma palabra melech se puede transformar la palabra malach. Malach significa ángel. Se traduce como ángel. Es decir, que cada vez que tú traes al Creador a través de la meditación y lo hospedas dentro de ti, tú vas tomando más figura de ángel que de humano. Es por eso que Moshe Rabenu, Moisés, cuando sube al monte, dice que baja con su rostro iluminado. Los sabios dicen que Moisés, era mitad humano y mitad ángel. Entonces, entonces, ¿cómo vemos esto? Porque en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el Salmo 82, los ángeles son llamados hijos de Dios. Y subieron los hijos de Dios, dice el libro de Job. Entonces los ángeles son llamados hijos de Dios. Imagínate
a la revelación profunda que llega a lo que Rabbi Yeshua está diciendo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, que aquella persona que sabe establecer paz interior, aquella persona que sabe hacer respiraciones en su meditación cabalística, aquella persona que logra domar al cuerpo, influenciar al cuerpo a través de la meditación, y contra más conecta con la luz de los nombres de Dios, puede ser llamado hijo de Dios. Pero ¿qué significa ser llamado hijo de Dios? Que puede llegar a un estatus incluso de transformarse en un ángel. Por eso también Rabbi Yeshua dijo que en el mundo venidero seremos como los ángeles del cielo. En la era del Mashiach, en la era mesiánica, seremos como los ángeles del cielo. Pero ¿quiénes llegan a transformarse como ángeles del cielo? Aquellas personas que hospedan a Kadosh Baruj Hu, cerebro, corazón e hígado. Porque los ángeles son llamados hijos de Dios. Entonces, cuando meditamos nombres de Dios representados por la letra Aleph, nos convertimos en ángeles, y los ángeles son los hijos de Akadosh Baruj Hu, los hijos de Dios. La revelación de los secretos del cielo causan que muchos se levanten en tu contra. Por eso al rabí Yeshua le hacían mucha oposición. Y eso sigue siendo igual. Incluso hasta mi maestro ha sido víctima de eso dentro de la Jaburá, dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque muchos han querido entender las enseñanzas de Rabbi Yeshua de manera teológica, ¿no? Las personas que quieren entender el Nuevo Testamento de manera teológica van a entrar en un laberinto bien grande, que no van a poder salir. Pero cuando aprenden los códigos cabalísticos que ahí están, realmente el alma salta, el alma se alegra, el alma vibra, el alma dice amén, el alma se armoniza, siente paz, porque le están diciendo una verdad. Entonces, todas esas persecuciones causan unos méritos tan grandes que no los podemos ni sospechar. Entonces, por eso que Rabbi Yeshua dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Es en esos momentos, cuando se levantan los opositores o los Erev Rav, cuando se levantan los mezclados, aquellos que rechazan la Kabbalah o los misterios del reino de los cielos, es en ese momento donde tú no entras en debates innecesarios. No podemos ripostizar, por ende tenemos que quedarnos callados y sufrir persecuciones tal vez por causa de Akadosh Baruj Hu, por causa del Creador. De hecho, el Shulchan Aruch dice que tenemos que quedarnos quietos, tranquilos, como dice el Shulchan Aruch en la página 26, en referencia al Salmo 16:8, cuando está escrito, he puesto a Dios, he puesto a Hashem constantemente delante de mí. Entonces, cada vez que llegues a recibir persecución o crítica o rechazo por difundir los secretos del cielo, los secretos de la Torá, los misterios del reino de los cielos, pues hace como lo hizo el rey David. Te he puesto, dile a Hashem, te he puesto delante de mí. Entonces, tenemos que estar dispuestos a recibir rechazo porque aquí hay una guerra entre la luz y las tinieblas, incluso hasta la burla por el servicio al santo bendito sea. Entonces, las recompensas finales por estudiar y proclamar los secretos del cielo serán saldadas en el Olam Abba. El pago es que en el cielo te muestran el mundo espiritual. Entonces, cuando Rabí Yeshua te está diciendo, gozado y alegrado porque vuestro galardón es grande en los cielos,
Cuando está hablando de los cielos, está hablando de lo Olam Abba. Se traduce Olam Abba como en los cielos, reino de los cielos, se traduce como el mundo venidero. Pero Olam Abba en la Kabbalah es más que el mundo venidero, es una dimensión espiritual. Entonces, la recompensa por esto es que en el cielo te van a mostrarte el mundo espiritual. Vas a recibir Hidushim, vas a recibir secretos, novedades de la Torá que en este mundo no han sido escuchados. Y acceder a esos planos del Olam Abba, ¿sí? Es lo que Rabbi Yeshua nos habla de el galardón. Hay mucha gente que quiere morir para ir a ganar galardón allá en el cielo. El Olam Abba es una dimensión espiritual. Tú lo recibes aquí y ahora, conectándote con esa fuente, siendo valiente, forzándote por iluminar, por revelar los misterios de la Torá, por compartir esta obra de Gesed, de amor, de bondad del Creador con todas las almas que andan perdidas, que andan sin dirección, sin luz. Tu galardón será grande, recibirás secretos. Es decir, que tu galardón, y de eso los propios sabios dicen, ¿cuál es el galardón de cumplir una mitzvah? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa de cumplir una misbah? Otra misbah. ¿Cuál es el premio de revelar los secretos del cielo? Recibir más secretos del cielo. Es que ese alimento tú no lo compras en ningún supermercado. Es que este alimento espiritual tú no lo vas a adquirir. Y hay cosas que te llegan por revelación. Y hay cosas que te llegan a revelación directamente del cielo. Cuando tu alma está unida a la Torá, cuando tu alma está unida a, a los preceptos, al alma de la Torá, a la Kabbalah, pues realmente tú recibes inspiración. Mi maestro me acuerdo que me dijo tiempo atrás, yo le decía a él, le preguntaba, ¿cómo usted puede hacer tantas conexiones y recibir tantos secretos? Me dijo, ya vas a llegar a eso. Claro, pasaron un par de años y me comenzó a ocurrir, y mi alma comenzó a hacer las conexiones. Y empiezas a llegar a misterios más profundos, a comprensión de la Torah más profunda. Y si supieras cómo el alma se deleita, cómo el alma come, cómo el alma se energiza de, de esa comida, como dijo Rabbi Yeshua, que a vida eterna permanece. Muy bien, esta ha sido la clase número 13, secreto número 12 ya completado de nuestro curso Los misterios revelados del Evangelio de Mateo.